Gracias, señor presidente. Es fácil en una intervención en comisión perderse en los detalles, porque son numerosas las enmiendas que mi grupo ha presentado y habría que defender. Por eso, antes de entrar en detalles, querría no perder la perspectiva y señalar las dos cuestiones fundamentales que nos llevan a oponernos a este proyecto de ley. Una tiene que ver con el procedimiento, la ruptura de los procedimientos propios del Pacto de Toledo. En vez de intercambiar ideas, llegar a acuerdos y plasmar eso en textos legislativos, se ha procedido exactamente al revés, sin ningún tipo de acuerdo, con todos los grupos de la oposición en contra, sindicatos en contra, patronal en contra. Se nos trae un texto legislativo detallado que no compartimos. Y la segunda cuestión es el efecto que esto va a tener sobre los pensionistas, cómo esta ley va a condenar a una pérdida continuada de poder adquisitivo a los pensionistas, no solo el año próximo, sino en los años venideros. Estas son las grandes cuestiones que nos inquietan. Dicho lo cual, no vamos a eludir el fondo del debate y entraremos a debatir con el diagnóstico del Gobierno y también con las medidas que él propone, intentando ofrecer alternativas. Nosotros tenemos un diagnóstico distinto al del Gobierno. Compartimos que hay un fenómeno de cambio demográfico. No podemos pensar de otra manera. Lo avalan los datos, lo avalan todos los expertos. Pero ese cambio demográfico lo vemos como un reto, no como una amenaza. Y creemos que tiene que ser compatible con la suficiencia y con la dignidad de las pensiones. Las pensiones tienen que ser sostenibles, pero tienen que ser también dignas y suficientes. Y por eso algunas de nuestras enmiendas se dirigen a la exposición de motivos para clarificar estas cuestiones. Es cierto que la reforma laboral ha acelerado en el tiempo estos problemas que van a surgir y más adelante se están empezando a manifestar ya, por la pérdida de empleo, por la bajada de salarios, por la reducción de las bases de cotización. Por eso también algunas de nuestras enmiendas recuerdan nuestro modelo alternativo de reforma laboral, basado en el contrato único indefinido. Esa propuesta habría evitado tanta precarización del empleo, tanta disminución de las bases de cotización. Ese es nuestro diagnóstico. Cambio demográfico, pero problemas acelerados en el tiempo por la reforma laboral que el Gobierno ha aplicado. Respecto a la propuesta que nos traen, se basa en dos componentes, en dos pilares. Uno es el factor de sostenibilidad. Ya hemos explicado en intervenciones anteriores que no nos parece mal la idea de incorporar en nuestro sistema de pensiones el dato de la esperanza de vida. No puede ser igual un sistema de pensiones con una esperanza de vida de 80 que de 90 años. Esto no es ninguna novedad. Lo defendimos así en el debate de la Ley 27 del 2011 y además es algo que va, creemos, en línea con recomendaciones del Pacto de Toledo. Nuestra objeción a este factor de sostenibilidad es, de nuevo, la forma poco consensuada en que se ha diseñado. Se va a poner en marcha en el año 2019. Hay tiempo para diseñarlo de forma consensuada, porque hay cuestiones que no se han abordado y son importantes. Detrás de la esperanza de vida media hay una gran dispersión. El ejemplo más llamativo sería el de los discapacitados. ¿Por qué los discapacitados, con una esperanza de vida propia y más corta, tienen que ver reducida su pensión en función de un dato medio? Este tipo de cuestiones deberían abordarse y eso propone nuestra enmienda 60. El segundo pilar es el índice de revalorización. Es una fórmula compleja. Esto es un inconveniente. Su complejidad la hace poco adecuada para sustituir un indicador tan fácil de entender como el IPC, como la inflación medida por el IPC. Pero detrás de esa complejidad puede ser una fórmula aceptable en cuanto que es únicamente una restricción presupuestaria. Nos dice que debe haber una relación entre lo que se gasta y los ingresos del sistema. La cuestión no está en la fórmula en sí. La cuestión es que a esa fórmula se le han agregado unos añadidos y se le han unido una serie de omisiones que hacen que de los posibles escenarios en que podría desembocar vaya a desembocar en uno muy concreto, vaya a abocarnos a un escenario de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. ¿Cuáles son esos añadidos y cuáles son esas omisiones? El primer añadido es que se incorpora un tope máximo y un tope mínimo para la pensión que no son simétricos. Se habla en los dos casos de 0,25, pero en una ocasión el tope máximo es sobre la inflación y en otra no es menos la inflación, es sobre cero. El ejemplo sería un año con una inflación del 2% y una revalorización del 0,25. Se perderían unos 75 puntos de poder adquisitivo en un solo año y harían falta 7 años para recuperar lo perdido en uno. Es decir, que los dados están trucados.
Por eso nuestra propuesta, y esta es una de las enmiendas importantes, la número 43, es que los topes máximos y mínimos sean simétricos en torno a la inflación, 0,50 por encima y por debajo, de forma que lo que se pueda perder en un mal año se recupere en un buen año. Y esto, unido al incremento de ingresos, de que luego hablaré, garantizaría el poder adquisitivo a medio plazo. Segundo añadido peligroso, en nuestra opinión, la entrada en vigor inmediata. No es en el 2027, como había previsiones en la ley, no es en el 2019, como el otro factor. En este caso es ya, es en los presupuestos generales del Estado que se aprobaron antes de la ratificación de esta ley, incluso. Aquí hay un tema de ahorro presupuestario a corto plazo que va a hacer que en medio de la crisis los pensionistas vean disminuir su poder adquisitivo, y esto va a deteriorar el consumo en España, va a aumentar las tasas de pobreza y va a afectar a todos esos núcleos familiares que dependen de la pensión como única fuente de ingresos, porque hijos, nietos están en paro. Nuestra enmienda propone una entrada en vigor en el año 2019, no inmediata, si esto acabase saliendo adelante. Tercera cuestión que nos preocupa de esta fórmula. Se basa en previsiones, pero ¿quién va a hacer esas previsiones de manera independiente? Hay que hacer los cálculos del año actual y 5 años futuros. Proponemos que lo haga la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a pesar de que no creemos demasiado en su independencia, como es sabido, pero frente al Ministerio de Economía nos parece más apropiado que sea esa autoridad quien haga las previsiones. Las haga quien las haga, hay un riesgo de que se acaben haciendo previsiones en función de las necesidades presupuestarias de cada año, y ese es otro defecto importante de la fórmula. Y el cuarto problema, y aquí entramos en las omisiones, tiene que ver con el lado de los ingresos. La propuesta del Gobierno sobre ingresos es sencilla y breve. No hay propuesta. Y esto ya resulta muy sorprendente, porque en declaraciones públicas sí habla de disponibilidad a aumentar los ingresos. Pero ¿dónde está eso en la ley? Su propuesta es la que nos trae en el texto. Y en el texto no hay ninguna propuesta que tenga que ver con el aumento de los ingresos. Y este es uno de los rasgos clave que condena la pérdida de poder adquisitivo. Con más personas jubiladas, el gasto tenderá a aumentar. Las previsiones oficiales son de 14 puntos del PIB en el año 2050. Los ingresos, sin embargo, por cotizaciones, se prevé que se mantengan en el 10%. Si no se hace nada, y aquí no se hace nada, eso quiere decir que habría que evitar esa subida de las pensiones para mantener la sostenibilidad del sistema. Todo el ajuste se haría vía gastos. Evidentemente, esta no es la única alternativa. Se puede cumplir la restricción presupuestaria también actuando sobre los ingresos. Los ingresos no están dados. Es una decisión política que el Gobierno ha tomado olvidarse de ellos. Incluso es más razonable. En una sociedad que envejece y en la que va a haber más jubilados, lo lógico sería buscar recursos adicionales con los que hacer frente a esas mayores necesidades. Y esto no es una tarea imposible, porque nuestros vecinos hoy en día gastan en pensiones 3 puntos del PIB más que nosotros y tienen también unos mayores ingresos en términos del PIB. ¿Es tan imposible, a décadas vista, situarnos nosotros en un escenario similar al de nuestros vecinos europeos? Nosotros creemos que no. Y la mayor parte de nuestras enmiendas tienen que ver con estas cuestiones. Podríamos haber hecho propuestas más genéricas, evadido la cuestión, pero no. Por sentido de la responsabilidad, hemos detallado cómo, a nuestro modo de ver, habría que aumentar los ingresos del sistema. Y lo hacemos por 3 vías. La primera y más importante es la financiación complementaria del sistema vía presupuestos generales del Estado. Y esto no implica una subida de impuestos, porque no estamos diciendo hacerlo de manera inmediata, 4 puntos del PIB ya, sino a lo largo de varias décadas. El propio cambio demográfico va a liberar recursos. Hoy gastamos 3 puntos del PIB en desempleo. No va a estar ahí ese problema cuando haya escasez de mano de obra. Se trata más de reasignar recursos. Esa financiación complementaria vía presupuestos, mediante reasignación de recursos, sería la vía fundamental para dotar de más recursos al sistema. Proponemos en la enmienda 61 una garantía general de un mínimo de ingresos del 14% del PIB en el año 2050, acorde con esas previsiones oficiales. Y propuestas concretas, que las medidas que tienen carácter social y no contributivo se financien vía presupuestos, por ejemplo, el tiempo reconocido de cotización por parto, pero hay más medidas sociales y no contributivas, que los gastos de gestión de la seguridad social se financien vía presupuestos, que las pensiones de viudedad y orfandad se financien vía presupuestos, que se transformen las reducciones hoy existentes en bonificaciones, con lo que también irían vía presupuestos,
e incluso que se contemple la posibilidad de mejorar la renta disponible de los pensionistas mejorando su tributación en el marco de la próxima reforma fiscal. Este conjunto de medidas dotarían de más recursos al sistema por vía presupuestaria. Insisto, no subiendo los impuestos, sino reasignando de manera sostenida en el tiempo más recursos en esa dirección que se liberarían de otros usos por el propio cambio demográfico. Segunda vía de mayor dotación de recursos al sistema es vía cotizaciones. Nosotros, como partido, no defendemos una subida generalizada de cotizaciones, porque las cotizaciones en España son altas en el contexto europeo y porque las cotizaciones son un impuesto sobre el trabajo. Pero sí creemos que hay cierto margen para que en determinados colectivos las bases de cotización reflejen mejor los ingresos reales que esas personas están percibiendo. Eso sí, creemos que ese mayor esfuerzo debería haberse reconocido en forma de mayor protección o en forma de unos topes máximos de gestión más generosos, reconocidos parcialmente. Por tanto, no subida generalizada de cotizaciones, pero sí cierto margen de actuación por esa vía, logrando que, cuando no es así, las bases reflejen mejor los ingresos realmente percibidos. Y tercer núcleo de esta propuesta de mayor dotación de ingresos, la lucha contra el fraude, que cuando uno lo propone enseguida se tacha casi de demagógico, pero es que el fraude está ahí, el fraude fiscal en otros contextos y aquí el fraude laboral y a la seguridad social, a menudo además unos y otros ligados. En nuestras enmiendas proponen dotar de más recursos materiales humanos y a la inspección, algo que hacemos en otro contexto con la agencia tributaria. Y se nos dirá, son muy eficientes, desde luego, son grandes profesionales, desde luego, pero en la Unión Europea hay un inspector por cada 7.000 trabajadores y en España hay un inspector por cada 20.000 trabajadores. Es decir, que estamos haciendo la tercera parte de esfuerzo que nuestros competidores. Hay un margen, por tanto, para mayor lucha contra el fraude, no solo endureciendo las leyes, sino haciéndolas efectivas con más recursos materiales y humanos para la inspección. Por otro lado, nos habría gustado que se aprovechase esta reforma para hacer un cuestionamiento más a fondo, una reforma más a fondo, una reforma más integral del sistema de seguridad social. Hay una serie de temas pendientes que podrían haberse abordado en este contexto. Por ejemplo, unificar los regímenes hasta que queden solo dos grandes regímenes, el general y el de cuenta propia, incentivar más la prolongación voluntaria de la vida laboral, crear una agencia de la seguridad social. En definitiva, una reforma más integral del sistema y no tan parcial como la que se plantea. También nos habría gustado ver medidas de rejuvenecimiento de la población, de incentivo a la natalidad. Esto no está de moda. Ahora se tachan de políticas natalistas, pero no estamos diciendo que la gente tenga más hijos de los que quiera. Queremos que la gente tenga los hijos que desea tener. Hoy hay muchas parejas jóvenes que no pueden tener el número de hijos que desearían por fallos en guarderías, en educación de 0 a 3 años, en horarios. En ese sentido, proponemos las medidas, que las personas puedan tener el número de hijos que desean con políticas educativas y de conciliación. Proponemos también que el régimen de seguridad social de los parlamentarios se adecue al régimen general. Sí, ya voy acabando, presidente. Gracias. No queremos que tengan ningún privilegio ni tampoco ningún perjuicio. Hoy, por ejemplo, no tienen acceso a la prestación por desempleo. ¿Por qué proponemos esto? Porque estamos cambiando un sistema y deberíamos vernos afectados también nosotros por esos cambios. No querría terminar sin hacer mención a las enmiendas transaccionales que el Grupo Popular nos ha propuesto. Quiero agradecer expresamente el esfuerzo de la portavoz popular, Carolina España, del secretario de Estado, pero no hemos podido aceptar ninguna de esas enmiendas y hay varios motivos. En primer lugar, se nos han planteado hoy, unas horas antes de la votación, en un tema que se arrastra desde hace casi 6 meses. Y, en segundo lugar, se ha sustituido el número de transacciones por su calidad, por su importancia. Eran enmiendas transaccionales de asuntos menores o que ya estaban bien recogidos en nuestras enmiendas, intentando aparentar un consenso y una cercanía que en este tema no existe, porque estamos radicalmente en contra de la reforma. Les animamos a que, si les gustaban las propuestas, las voten en forma de enmiendas, pero no tiene sentido aparentar acuerdos que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, que la autoridad fiscal haga las previsiones,
el tema de los dos regímenes, estudiar los incentivos, son cosas en las que había posibilidad de acuerdo. Nuestras enmiendas no diferían mucho de las enmiendas transaccionales. El único cambio importante tenía que ver con aumentar el tope máximo de inflación más 0,25 a inflación más 0,5. No podemos aceptar eso tampoco porque nuestra propuesta era una banda simétrica. Se aumenta al máximo, pero es que con las previsiones que hay muy raramente estaremos en ese máximo. Habría que haber tocado el mínimo y aceptar esto sería aceptar el conjunto de la fórmula que no compartimos en absoluto. Por eso no vamos a aceptar, como tampoco otros grupos, enmiendas transaccionales y vamos a votar que no al conjunto del texto.